Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra excelente institución para formar jóvenes en alto riesgo. Regentada por los salesianos de la Iglesia Católica, gente comprometida con la educación, la formación del joven. De un joven que puede caer en las manos del crimen, de la delincuencia. Sin embargo, esta institución, ¿qué hace? Modelarlos, formarlos como buenos ciudadanos de la República. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hoy es 20 de mayo y hoy es Día de las Abejas. Uno de los grandes aciertos de Dios. De las manos de Dios, porque el ser humano, todo lo que hay en la naturaleza, es un gran acierto de Dios, porque Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Todo lo que hay creado por Dios es extraordinario. Pero yo creo que las abejas, señores, las abejas son una de las creaciones del Señor más perfecta y más útil, porque hay que ver la contribución de estos polinizadores. Este insecto, porque no es solo que recolecta la miel y la guarda, diríamos, la pone a resguardo y la convierte allí en un alimento, un material tan realmente divino, es la miel de abeja. Sino la organización social y para el trabajo que tiene la abeja. Señores, ese liderazgo
que tiene ese animal y cómo busca ese néctar, sabe la flor que tiene ese néctar, lo extrae y lo lleva a resguardo, a un panal, y allí lo convierte. Pero al mismo tiempo, señores, cómo ese insecto con su aleteo y sus movimientos en esas áreas florales de las plantas, entonces motiva la fecundación y promueve que el polen vaya al ovario de la hembra y entonces se pueda conjugar ahí la fecundación. Entonces eso es riqueza, eso es más alimento. Es decir, las abejas es un organismo extraordinario, esa es la verdad. Qué ser vivo tan útil. Y se le ha dedicado un día a las abejas, que es hoy, el 20 de mayo. Yo me solidarizo con ese pequeño insecto, porque hay otros animales, insectos principalmente, y pájaros, aves, que van a las flores y toman el néctar, pero no lo guardan. Y también pueden contribuir con la fecundación, porque un colibrí, por ejemplo, o un zumbador, señores, los zumbadores, por un zumbador apenas se ve. Y como aletea eso, con la rapidez que aletea un zumbador. Y un colibrí, una cosa, esas avecillas tan diminutas, señores. Y así tuvo la idiotez, porque eso es lo que cabe, del señor Maduro, de comparar la figura de ese comandante Chávez, señores, verlo transmutado en un colibrí, una cosa de eso, un colibrí, un zumbador. Una vez que dijo Maduro que él había visto a Chávez a través de un zumbador de eso, de un pajarito de eso, en una flor aleteando, y que él pudo notar la presencia del coronel Chávez. Es decir, lo vio ahí, vio a Chávez transmutado en una vecilla de esta diminuta, un zumbador. Usted sabe lo pequeño que es un zumbador. Pero, repito, el zumbador y esas aves no tienen esa organización de la abeja. Yo saludo ese día dedicado a las abejas. Tanto que sufre un animal tan útil como ese. Pero, por ejemplo, hay zonas, aquellas zonas de alta utilización de plaguicidas, principalmente plaguicidas rociados con aviones, en avionetas o helicópteros, le han hecho un daño extraordinario a las abejas. El Cibao Central, no son tantas las abejas en el Cibao Central, porque esas fumigaciones del arroz, principalmente en las áreas arroceras, el cultivo del arroz es enemigo de las abejas. Es muy difícil usted ver abejas por donde hay arroz. Pero esas fumigaciones aéreas han acabado con las abejas. Si habían abejas por ahí por el Cibao, pocas hay que quedan. En las zonas más alejadas quizás del área. Pero San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte en sentido general, y la misma provincia María Trinidad Sánchez, son provincias, y Cotuí, la zona de Sánchez Ramírez. Esas tres provincias, incluyo también a Hermanas Mirabal, son provincias que, por ejemplo, la zona cacautera, tienen flores, muchas flores, y necesitan de las abejas. Pero entonces esa producción arrocera que queda en esa zona de la provincia de Duarte y en La Vega, en la parte de Rincón, ahí antes de llegar a en La Marga, etcétera. Toda esa zona donde se fumigan ahí, imagínense, las abejas sufren mucho en Azua. Yo recuerdo que las abejas sufrían mucho en Azua. Cuando se sembraba sorgo, y yo era sembrador de sorgo en la zona de Azua, y nosotros tratábamos de fumigar de madrugada, temprano, no de madrugada,
ya estaba el sol afuera, porque los pilotos no les gusta volar así, pero como Asua es una zona muy soleada todo el tiempo, desde temprano en la mañana es bien soleada, pero los vientos en las mañanas, temprano, 8 de la mañana, 7 y media, 8 de la mañana, en Asua, nosotros podíamos fumigar los sorgos. Primero, que el avión fuera lo más bajo posible y aprovechar las mañanas bien temprano, porque la brisa es suave y no desplazaba las partículas de los plaguicidas, principalmente herbicidas e insecticidas que nosotros usábamos para las aplicaciones al sorgo. Pero aún así, había muchas zonas de Asua que se nos quejaban y me dolía a mí eso, sinceramente me dolía, porque hubo muchas abejas que morían por el efecto de esos gases, esas partículas que quedan flotando, y entonces llegaban a zonas donde habían panales cercanos y le afectaba a las abejas, no hay duda de ello. Y en muchas aves migrantes y aves que iban a aprovechar también los granos del sorgo que caía y ese tipo de cosas. Muy lamentable, pero así ha pasado en muchas zonas del país. Pero hay que sembrar árboles melíferos, que las abejas son muy útiles, y que hay que hacer conciencia de que ese es uno de los grandes aciertos de Dios y de la naturaleza para garantizar buenas y abundantes cosechas. Hay otros, por ejemplo los abejorros, que son unos tipos de abejones, de abejas grandes, más grandes. El abejorro es muy usado en las casas de cultivo, en los invernaderos, porque su aleteo es tan fuerte que provoca entonces un buen sacudimiento de las flores, y entonces mueven el polen y hay mejor fecundación con los abejorros. El abejorro no guarda ni busca néctar, sino que el aleteo es lo que ayuda a la fecundación. Puede nutrirse de las flores, no hay duda de ello. Pero al mismo tiempo, su aleteo, y al ser un animal más grande que la abeja, entonces hace un excelente trabajo en la fecundación, en los cultivos de invernaderos. Bueno, hoy 20 de mayo, además, es una fecha que yo recuerdo siempre, porque mi padre, señor, un hombre que yo respeté mucho, quise mucho, porque fue un hombre ejemplar para nosotros, para mi familia, sus hijos. Y yo quiero recordar a mi padre que hoy, un día como hoy, hace 134 años, señores, nació mi papá. Mi padre nació el 20 de mayo del año 1888. Y yo tengo unas imágenes, dos fotografías de bastante años de él. Eso fue mi padre siendo presidente del Partido Dominicano en Villa González. Ahí debía tener alrededor de 72 años, 72, 73 años quizás, 71, 73. Ahí está él en un acto del Partido Dominicano. En esa época, señores, ustedes saben cómo eran las cosas, pero era un hombre muy formal. Ahí aparece en el año 1928, 1929, ahí está con sus primeros hijos, mis primeros hermanos. Esa fue su primer camada, ahí ya estaba viudo, creo que estaba viudo ahí porque su esposa, una señora excelente, Coloma Mirabal, la madre de todos esos niños que fueron mis hermanos, ya hoy están todos, han desaparecido, y son muchos años, claro. Mi padre ahí, esa foto es del año 1928, 1929. Ahí ya era un hombre casi, o podía tener 40 o 39, 40 años o 41. Ya se le veía su calvicie bien pronunciada. Pero tengo que recordar a ese caballero con mucho respeto y con mucho aprecio, a mi padre. Está bien. Así que ese señor está en un buen sitio, al lado del gran Dios,
está Ramón Emilio, don Charlie Fermín, un hombre tan respetado en Villa González. Toda la gente de Villa González que quiso y respetó a mi papá, hoy gozan de mi aprecio y de mi respeto también, porque fueron gente que siempre estimaron y respetaron mucho a mi papá, los más viejos. Los jóvenes no lo conocieron, los más jóvenes. Pero fue un hombre y participó en política, era un horacista, bueno, de furibundo, como dicen. En sus años jóvenes luchó por Horacio. Luego se desencantó. En el 30, yo le pregunté una vez a mi padre, ya bastante viejo, y le decía yo, pero ¿y por qué ustedes los horacistas al final abandonaron a Horacio y apoyaron a Trujillo y a Estrella Ureña, ¿saben? Y siempre me recordó él, decía, que a Horacio lo habían secuestrado los capitaleños. Es decir, los ibaeños que eran de cepa, horacistas de cepa, se sintieron mal al ver que ese gobierno de Horacio Vázquez, un líder como Horacio Vázquez, un líder nacional, pero los ibaeños eran ibaeños, regionalistas también, y percibían que el gobierno de Horacio Vázquez estaba como en manos de los capitaleños y de cierto aire oligárquico. Y fíjense lo que son las oligarquías o esos grupos. Hoy, el gobierno de don Luis Abinader tiene ese elemento oligárquico, ese fuerte olor a oligarquía o a gente diríamos, encumbradas del poder económico y esa cosa. Y se le hacen esos señalamientos. Incluso de gente de lo que se llaman ahora gente de la base del Partido Revolucionario Moderno. Algunos dirigentes también le enrostran esa inclinación hacia las clases más pudientes o las clases más distinguidas del país, o como se le llama, los blanquitos, porque este es un país de negros y de mulatos, pero bueno, todas esas cosas muchas veces que son producto del exceso y del celo, del exceso de celo, como dice. Pero bien, vamos a hablar ahora de la crisis energética. La verdad es que esa crisis energética, yo creo, primero hay que decir lo siguiente: las crisis no se resuelven, las crisis se evitan. El gobierno ha querido descargar su responsabilidad en las administraciones pasadas para justificar esta crisis de apagones. Y yo creo que eso es ser injusto. Porque aquí hace muchos años que tenemos problemas de apagones. Ahora, acusar al gobierno anterior, por ejemplo, el gobierno de Danilo Medina tuvo cosas muy dañinas, malas para el país. Esa parte energética, lo malo fue desviar la matriz energética, desviarla de donde venía, dañar el camino por donde venía, cambiar el camino. Un giro brusco del camino. Eso tal vez afectó y ha sido motor para los problemas de hoy. Pero hay que decir lo siguiente: ese gobierno enfrentó un déficit, que lo enfrentó, repito, por ese camino, que decidió tomar un camino equivocado. Pero el gobierno de Danilo Medina, con todas sus cosas malas que hay que señalárselas y que se pueden obviar porque ya se las hemos señalado, pero el hecho de construir 700 o más megavatios de energía es un hecho loable. A este gobierno no le luce decirle eso. ¿Por qué? Porque esa iniciativa era una iniciativa sana,
o buena en el sentido de construir 760 o 750, qué sé yo, 760 megavatios. Porque, repito, en el gobierno de Leonel Fernández, al término del gobierno de Leonel Fernández, en la gestión del señor Celso Marrancín, se tomó la decisión de construir esos 760 en manos privadas, que el sector privado le hiciera frente a esa necesidad energética previsible porque había un déficit para el país. Vamos a dejarlo ahí hasta que podamos, cuando regresemos de la pausa, entonces continuar con esta reflexión. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, entonces yo creo que las autoridades de la energía en este gobierno, repito, han hecho un ejercicio no de verdad, sino un ejercicio de autocomplacencia, de exclusión, de responsabilidad, porque señores, repito, en el gobierno de Leonel Fernández, estando Celso Marrancín en sede ese proyecto, bien, vamos a construir 760 megavatios en el sector privado, porque se necesitan. 40 meses o 45 meses, Danilo Medina viene y cambia el curso de ese proyecto, pero ejecutan el proyecto. Lo único que para favorecer a Joao Santana, a su amigo Lula, Lula viene, corrupto Lula, corrupto Joao y corrupto Danilo Medina, cambian el asunto, buscan un préstamo por el Banco de Brasil, dicen que lo va a hacer el gobierno, estatizan el proyecto para adjudicarlo en forma corrupta, adjudicárselo al amigo de Lula, Odebrecht. Odebrecht paga el viaje, paga Joao, paga todos sus prebendas para el Partido de los Trabajadores en Brasil y el proyecto pasa a manos estatales
para que Odebrecht lo construya. Y Danilo Medina, un verdadero zar, dijo, yo voy a salir por la puerta grande porque le voy a entregar 760 megavatios. Aquí voy en coche. Garantizo mi reelección, garantizo a Joao, garantizo que Lula me apoye, garantizo que Odebrecht me apoye, le garantizo al país 760 megavatios. Excelente. Planeado 45 meses. Pero hay que pensar en el moquillo, y no pensaron tal vez en el moquillo, como se dice vulgarmente. Vino la debacle del Lavallato, el cuestionamiento a Lula, el cuestionamiento al Partido de los Trabajadores, el cuestionamiento de Odebrecht, el Banco de Brasil cuestionado, el que garantizaba el préstamo. El gobierno de Danilo Medina tiene que hacer malabares, préstamos y buscar dinero de todos los sitios. Yo no sé si de dónde. Yo creo que eso buscaron dinero hasta del sol para seguir con el proyecto, que el proyecto no se le parara. Ahora, ese proyecto se planeó para 45 meses y se terminó en 88. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ese proyecto, cuando ya llega Catalina, que prenden a Catalina, ya el déficit, hay un déficit de 1.800 megavatios. Ahora, cuando iniciaron ese proyecto, no había ese déficit, o tal vez el déficit que había era cubrirlo con esas plantas. Entonces, cargar toda la responsabilidad en ese gobierno, yo creo que es injusto. El gobierno debe resolver su problema, o por lo menos no esperar 2 años para venir a denunciar lo que encontró, que debió haberlo dicho hace 20 meses. Si el gobierno de don Luis Abinader y su el ministro de Energía, hubieran dicho, durante el periodo 2010-2020, debieron haber dicho eso allá en el 2020. Incluso debieron haberlo dicho antes de ganar las elecciones. Y nosotros que somos agrónomos y no ingenieros energéticos, lo primero que le dijimos en agosto fue eso, aquí en este programa. Dijimos, hay un déficit de 1.800 megavatios. Ustedes verán apagones dentro de 2 o 3 años, decíamos nosotros, siendo agrónomos. Porque yo no soy, pero yo tenía mis asesorías de mis técnicos, amigos, que me dijeron y me advirtieron, anuncia lo que va a pasar para que la gente sepa que aquí dentro de 2 años va a haber apagones intensos. Me dijeron los técnicos y yo lo dije aquí con mucha antelación. Entonces los técnicos y el PRM debieron haber dicho eso cuando llegaron. Señores, esta es la herencia que encontramos. Siempre nosotros pedimos, digan la herencia que encontraron. Callado. El gobierno de don Luis Abinader no dijo nada. Ah, no, aquí hay una justicia independiente, doña Miriam, actúe. Presidente, decíamos nosotros aquí, ordene que se nos diga. Incluso yo muchísimas veces puse de ejemplo a Balaguer, aquellos lunes. Balaguer en su mecedora y el contador o el contralor de la República en ese momento haciendo toda una denuncia pública que le llamaron la novela de Balaguer, la telenovela de Balaguer. Todos los lunes vaciando la herencia encontrada del gobierno de los 2 gobiernos del PRD. 1986. Eso lo citamos nosotros muchísimas veces aquí pidiendo que el gobierno diera la herencia que encontró. Entonces el ministro de Energía debió haber dicho esto. No, lo que se pusieron fue a pelear por Catalina y a decir, a denunciar de Catalina, y tampoco hemos sabido nada de Catalina. Que hemos dicho muchísimas veces, bueno, pues entonces Catalina está bien, porque Catalina está ahí, está bien. Entonces, ¿qué era lo que se decía de Catalina? Que se había robado 500 millones de dólares. Bueno, pues vamos a reclamarlo. Nada se ha hecho de Catalina. No se ha reclamado ni siquiera los 39 millones que dijeron ellos que regalaron. Ni los otros 15 millones que dicen que regalaron y que lo denunciaron los periodistas esos independientes. Entonces, esto ha salido tarde por parte de las autoridades del gobierno. Han sido injustos, pienso yo. Durante el periodo 2010-2020 se debió instalar unos 1.500 megavatios nuevos para cumplir con el aumento de la demanda. En ese periodo solo se instaló la central termoeléctrica Punta Catalina y ustedes encuentran poco. Y usted sabe el trabajo que dio instalar Punta Catalina.
88 meses. Esa institución, o mejor dicho, esas dos plantas fueron proyectadas para hacerla en 43 o 45 meses. Se duplicó el tiempo por los problemas que hubo, no hay duda de ello. Pero Danilo Medina no se amilanó, siguió con la obra, porque hay que decir esa verdad. La obra, con todos los problemas que enfrentó, se terminó, se entregó, ahí está, y la han recibido esta gente, y tienen 2 años que no han dicho más nada de Catalina, porque hay que decir esas verdades también. En ese periodo solo se instaló la central termoeléctrica Catalina, 720 megavatios, por lo que hay un déficit de 800 megavatios, pero eso lo dijimos nosotros aquí. Nosotros dijimos aquí que había un déficit de 1800, siendo agrónomo, pero lo dijimos porque se nos había informado. Esa falta de reserva de generación ha sido la causa efectiva de los recientes apagones. Siempre ha pasado eso porque este país nunca ha tenido un stock de planta eléctrica disponible, apagada, pendiente de que salga una planta, por ejemplo, tan grande como esa de Catalina, que salgan a reparación o a revisión o limpieza, qué sé yo. Se sustituyen con estas. Sin embargo, la política energética en este gobierno fue sumamente criticada. ¿Por qué? Porque incluso Seaboard casi le prohíben instalar una planta en Los Amas, otra que debe estar prendida ahí con 300 y pico de kilos de megavatios. Esa gente vieron, le hicieron la vida imposible en medio ambiente, qué sé yo, con una planta ahí en el río. Eso no anda bien. Entonces, esas cosas, venir hoy y decir, en resumen, los apagones de hoy son culpa de la administración pasada, que ni planificaron ni trabajaron a tiempo para la instalación de nuevas unidades de generación, a pesar de que se sabe que en una sociedad de expansión como la dominicana la demanda de electricidad crece anualmente entre 3 y 5%. Pero ustedes quieren que hiciera más Danilo Medina de lo que tuvo que hacer con esa planta, esas 2 termoeléctricas. Pero usted sabe el trabajo, pero lo saben, pero no se excusen así. Yo no creo que eso está bien. Miren que esa gente han sido blanco de críticas severísimas en este y todos los programas. De mucha gente en este país que ha criticado ese gobierno inepto y corrupto de Danilo Medina. Pero esto usted no le puede cuestionar que no hicieron, por lo menos, ese esfuerzo, que repito, lo que dañó fue ese cambio brusco, pero lo hicieron, terminaron el proyecto. Hacer y comprometerse y terminar una obra como esa no es cosa de niño. Repito, el gobierno ahora anuncia que van a hacer 2.000, pero usted sabe lo que usted dice, que van a hacer 2.000, son 3 Catalinas. Pero el gobierno ha celebrado eso como si ya estamos trabajando. Estamos trabajando para disponer de 2.000 megavatios que van a llenar el problema del vacío, el vacío que tenemos, el déficit que tenemos. Vamos a ver qué dice las autoridades energéticas del gobierno. En resumen, este gobierno está haciendo algo histórico. Señores, hay que ponerse adjetivo de histórico, resaltarlo ahí. En materia de generación eléctrica en el país, que es dotar a la nación de cerca de 2.000 nuevos megavatios de potencia que se instalarán entre 2022 y 2026. Óigame, usted echarse esos autoelogios para usted decirle en medio de esta crisis a la gente que en el 2026 usted le va a terminar 2.000 megavatios, cuando se le celebre y se dice que ya estamos trabajando en 2.000 megavatios, eso no es cosa de niños, son 3 Catalinas. Y lo grande del caso que el gobierno dice que está trabajando en esos 2.000 megavatios, pero ahí están incluidos 1.200, que son, creo, las 2 plantas de Manzanillo, pero ahí no se ha puesto nada. Hoy, 20 meses después, usted le va a venir a decir a la gente que está trabajando en 2.000 megavatios, que todavía no se ha dado el primer Picasso de eso.
Hay que tener cuidado con eso. Yo creo que el gobierno se ha excedido, o esas autoridades energéticas, porque el presidente no es ingeniero eléctrico, pero creo que esas cosas, esto no es una buena justificación para usted sacar, diríamos, escurrir el bulto con estos apagones. Eso no es una buena ni sana excusa incluso. Dice así: este tipo de planificación estratégica y de acciones concretas nunca lo había hecho gobierno alguno en República Dominicana. Ahí le salió el adanismo de nuevo. Porque esas cosas, señores, cuando usted no ha construido todavía, usted no ha construido 1 megavatio todavía y usted ya está diciendo que nadie ha hecho lo que usted está haciendo. Eso no está bien, eso no se puede justificar así. Simple y llanamente, el presidente debió llamar a su ministro de energía y toda su gente energéticos. Mire, díganme una cosa. ¿Cómo es posible que paremos aquí 5 o 6 plantas, sabiendo ustedes que nosotros no tenemos plantas de reemplazo? ¿Cómo vamos nosotros a parar 6 plantas en medio de todos estos problemas de crisis que tenemos nosotros en el país? Crisis de inflación, crisis de combustible, los alimentos caros, no todo el empleo recuperado, problemas de producción, otras empresas también que tienen problemas, qué sé yo, hay muchísimas cosas. La delincuencia por un lado, los problemas de inseguridad, qué sé yo. Y que usted venga y le mete una tanda de apagones como está este país prácticamente amotinado, no amotinado, pero diríamos preamotinado, con estos apagones que tiene a la gente loca en el país entero. Y usted parar 6 plantas de golpe y porrazo, o 5 plantas importantes del país eléctricas. Entonces eso no debió haberse hecho así, porque está bien que saquen 1 o 2 y le digan a la gente: miren, señores, vamos a sacar 2 plantas, tendremos que recibir apagones no tan prolongados, pero sí que la población sepa que nosotros tenemos problemas, como le habíamos dicho al principio de asumir esta responsabilidad de dirigir el país. Le dijimos que había un déficit ya de 1.800 megavatios porque Catalina estuvo muy tarde. Catalina, tal vez, si el gobierno de Danilo Medina no hubiera tenido los problemas que se le presentaron con ese asunto de Brasil, probablemente hubiera terminado su planta en 50 meses, por ejemplo. Si hubieran terminado en 50 meses, todavía el gobierno de Danilo Medina seguía y podía contratar, decir: bueno, esta experiencia no fue muy buena, la experiencia con Odebrecht, vamos a esperar que mejor el sector privado entre con 2 Catalinas más. Allá mismo, donde está la Catalina. Mire, a ver, los bichini, ustedes quieren hacer 2 plantas como esta, háganla al lado de aquí, vengan. Y vamos a aprovechar el muelle que está aquí. Ya hecho aquí, en esto ampliamos el muelle de allá de Catalina. Vengan 2 más. ¿Cuánto hay aquí? 5 millones de metros cuadrados. Mira, aquí hay 2 Catalinas. Vamos a poner 2 más, que vengan los bichini, quien sea. Instalen sus 2 plantas ahí. Háganla ustedes, que ya nosotros con este problema es suficiente. Tal vez hubiera dicho eso el gobierno de Danilo Medina, pero no le podemos negar que hicieron el proyecto a retazo, con muchísimos inconvenientes, con lo que fuera, pero terminaron el proyecto. Hay que decir esa verdad. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan.
igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Debo recordarles que los miércoles publica el doctor Marino Vinicio Castillo su blog La Pregunta. Mi insistencia nunca será excesiva. Les invito a que lean a Marino Vinicio Castillo, sus reflexiones, sus reminiscencias en el Listín Diario, su respuesta todos los domingos en este canal del Impacto a las 12 del día. Los domingos también se adelanta el canal 33 de 11 a 12. Es decir, que el doctor Castillo ya tiene muchos años con la respuesta y todo. No hay sector, país de este país, área rural o urbana, que no conozca de ese programa que se llama La Respuesta con el doctor Marino Vinicio Castillo. Bien, a mí me zumban todavía los oídos de un comentario que yo hice aquí el 12 de este mes, de mayo, el jueves pasado, de la semana pasada. Yo hice un comentario aquí sobre la posibilidad de los arreglos de negociaciones políticas y reforma constitucional y todas estas cosas, ese ambiente que hay. Y que ante la negativa de don Luis Abinader, que bueno, que si no hay consenso, esa reforma constitucional no iría, porque no va a salir a comprar diputados, muy bien. Pero en la presentación de Leonel Fernández ante los medios de Corripio, el miércoles pasado, próximo pasado, el expresidente Fernández habló de los números que según las encuestas tiene él con respecto a don Luis Abinader. Si se presentara, ya eso es un hecho, que va a la reelección. Entonces, dice Leonel Fernández que según las mediciones que él tiene, su preferencia están en él en un 32 a un 34%, y que Luis Abinader tiene entre un 38, un 37, un 38, un 42%. Y que eso le está poniendo presión al gobierno, y que de ahí fue que vinieron esos comentarios de que el propio presidente dijera que si se accesaba a Google se podía entender mejor la parte demagógica de aquellos que estuvieron en el poder. Leonel Fernández, que se sintió sabiendo que era el destinatario de esas expresiones, dijo que no era bueno, que no era conveniente leer mucho a Google, porque entonces creaba muchas tensiones.
y le hizo el señalamiento al presidente Abinader. Bien. Eso, como nosotros habíamos dicho, esas expresiones fueron, diríamos, hasta de humor y de ironía en el caso del presidente. Porque fue así. Y Leonel Fernández respondió también con lo mismo. Bien. Pero ese dato de los números me dejó a mí con el convencimiento todavía más fundido en mi mente de que tiene que haber una negociación del oficialismo con Danilo Medina. Ese jueves 12 de mayo yo planteaba que el PRM, sabiendo eso, esos números, yo no sabía de esos números, pero sabiendo que Leonel Fernández, con su crecimiento y su desarrollo, y ante una flor de un día que pueda aparecer en el PLD, Partido Laboral Danilista, como candidato, la figura de Leonel Fernández tenía que sobresalir sobre cualquiera que salga de ahí, incluyendo a Danilo Medina si le cambiara, porque Danilo Medina es una figura políticamente herida por los acontecimientos de su gobierno que están muy frescos y todavía esos juicios donde se está valorando la participación de su familia, valorándola con fines de ser ajusticiada allí, en justicia legal, democrática, con pruebas legalmente adquiridas. No ilícitamente, sino legalmente. Entonces, ante esa situación, decíamos, el gobierno dice, bueno, los números de Leonel deben estar tan altos que vamos nosotros a plantear la rebaja de 50+1, pero esa rebaja la planteó el PRM, no la planteó un partido aliado, ni siquiera del PRM, y más doña Milagro Ortiz Bosch, una política veterana del PRD, PRM, y además dolorida probablemente por lo que le pasó a su líder, Peña Gómez, ante ese 50+1. Entonces, como un acto de venganza, bueno, vamos a aprovecharnos ahora, decíamos nosotros. Eso conllevaría a un arreglo con Danilo Medina. Decíamos nosotros también que el gobierno puede arreglarse con Danilo Medina y que para arreglarse con Danilo Medina había que atenuar las penas por un lado y atenuar o no atenuar, sino no perseguir una investigación a Danilo Medina y a todo su equipo cupular del ese partido que está aglomerado en su comité político y su comité central. Que no iba a haber persecución hacia allá, que la justicia, ese brazo largo de la justicia no llegaría, y hasta ahora no ha llegado en 20 meses. Con toda la independencia que se ha vendido de doña Miriam, pero hemos dicho nosotros en incansables veces que hay un mando superior aparentemente que impide que doña Miriam o su procuraduría vaya, investigue a Danilo Medina, que tiene una querella y que Miriam no tiene que inventar nada. Mira, Germán lo único que tiene que decir, mira, esta querella, mire, yo la recibí aquí de Participación Ciudadana, vamos a ver qué dice. Mire, Danilo Medina, esta querella nosotros queremos conversar con usted, pero ni eso se atreve a hacer la Procuraduría. ¿Por qué? Porque hay un mando superior que está impidiendo eso. Entonces, la independencia judicial no existe. Y lo dijo incluso el propio Hipólito Mejía, dijo que eso era una cosa vaga, que eso no existe. La independencia judicial. Estaba hablando con propiedad, aparentemente. Bueno, ante eso, esos números que presentó Leonel me confirman más diríamos, ese acto no de prestidigitación mía tampoco, sino de predictivo, ese acto predictivo mío, de que eso es lo que hay en el ambiente, una negociación que llevaría a que Danilo Medina apoyara a Luis Abinader porque le conviene que gane Luis y no que gane Leonel. Porque nosotros decíamos, si Leonel Fernández gana unas elecciones en segunda vuelta o en primera vuelta, si rebajaran el 50+1 y Luis Abinader no puede ganar
en primera vuelta, porque no le dan los números, y el partido de Leonel Fernández en ascenso, su figura, podría Leonel Fernández subir puntos y ganar las elecciones en primera vuelta. Si fuera un 50+1 menos, bajar el 50+1, es una posibilidad. Pero el gobierno tendría la posibilidad de ganar en primera vuelta sin el 50+1, si se modificara, necesitando los votos de Danilo Medina, una ayuda de Danilo Medina, o viceversa, o no viceversa, sino si pasara que no se modificara el 50+1, seguimos tal como vamos, y Luis Abinader para ganar en primera vuelta necesitaría el apoyo de Danilo Medina. Eso lo planteamos nosotros el 12 de mayo aquí. Y que eso a Danilo Medina le convenía que ganara Luis y no Leonel, porque Leonel, si gana en el 24 y viene con una reelección en el 28, Danilo Medina no tiene posibilidades de salir a ningún sitio. Pero que si Luis Abinader gana y ya en el 28 cesa, y Leonel Fernández al perder las elecciones perdería también el interés de seguir compitiendo, quedaría Danilo Medina rehabilitado y solo en el 28. Ese fue el análisis que nosotros hicimos en el 12 de mayo, es decir, el jueves pasado o próximo pasado. Y tal vez no andábamos descaminados, digo yo, cuando Leonel Fernández entonces ha brindado estas informaciones, estos datos que nosotros no disponíamos de esas informaciones, lo que evidencia que ante la presión de un Leonel Fernández subiendo, el gobierno tenga que negociar, y el presidente anda en eso. Aunque lo hayan negado los PLDistas y lo hayan negado en el PRM, pero la única posibilidad de modificar la Constitución, o para lograr eso, o para salvar a Danilo Medina y buscar ese apoyo Luis Abinader, es cambiando la Constitución y haciendo la mayoría. Si el presidente no quiere comprar diputados, porque entiende que eso es lo más corrupto de la reforma, pero negociar con un hombre de que se le ha atenuado la pena o no se le persiga, eso es corrupción también, porque nosotros dijimos aquí que no hay reelección en este país que se pueda montar si no hay actos de corrupción o abuso o uso del uso y abuso del uso de los recursos del Estado. Es muy difícil. Y negociar en las condiciones que está Danilo Medina y el comité político y el grupo que está en prisión y en juicio, negociar con esa gente en esas condiciones, eso es corrupción. No necesariamente comprando los diputados de Danilo Medina que se hace la corrupción. Es negociando con ellos sobre la base de no perseguirle, de no hurgar en sus acciones o sus exacciones y atenuarle la pena a los que están en justicia. Eso es corrupción también, pero le garantiza el triunfo al gobierno, a don Luis Abinader, y eso, en resumen, lo que quieren es permanecer en el poder. Danilo Medina, como él dice que se traga un tiburón podrido, ¿qué le importa seguir? Apoya a Luis Abinader, eliminan de la carrera a Leonel Fernández y él quedaría limpio en 8 años, entiende él, como le pasó a Hipólito Mejía cuando competía con él mismo. Es decir, hay que ver todas esas cosas que andan en el ambiente, porque si hay la reforma se va a hacer sobre esa base. Pero repito, al tener estos números que ha servido Leonel Fernández, entonces por eso vuelvo con este análisis y señalando que las posibilidades de que esas negociaciones se den, lo revelan esos números. Esos son números que pueden poner a pensar y crean las tensiones, como ha señalado Leonel Fernández. Y esos ataques y todo ese humor y esas expresiones, como hemos dicho nosotros, no solamente de humor o de mal humor, también vienen de ahí, de que esos números en ascenso, pues no hay duda que ponen en aprieto a las fuerzas del PRM para optar por la reelección o ganar la reelección. Porque la reelección no, la repostulación no se puede impedir, pero la reelección se puede impedir. Entonces, si Danilo Medina no negocia con el PRM o con don Luis Abinader, supongamos que no hay negociación,
Vamos a partir de que el PRM quiera la reforma y se haga la reforma, incluso sobre la base de no negociar nada con Danilo Medina. ¿Y por qué Danilo Medina se vaya a entregar a hacer un cambio constitucional a beneficio de que de nada para ellos, ni para él? No tendría sentido. Entonces, si Danilo Medina no negocia con el PRM y Luis Abinader, esa fuerza del Danilato, aunque Leonel no lo va a pedir, pero aunque Danilo se niegue a entregar en una segunda vuelta ese voto, lo más que podría hacer Danilo Medina es decir que su fuerza queda en libertad de hacerlo por quien le dé la gana, que tiene la libertad de votar por quien quiera. Y sale, diríamos, sin compromiso de entregar el voto a favor de uno de los contendores. Eso podría ser, pero repito, ¿qué sentido tiene político para Danilo Medina no negociar? Porque yo no sé si él pudiera negociar también con Leonel Fernández, porque la política se ha puesto aquí y no aquí. Y hemos visto a Mr. Biden negociando con Maduro, el de Venezuela, con Nicolás Maduro, o abriéndole la puerta al castrato, que ha estado ya casi expirante. Es decir, que falta todavía mucha política en el país. Vamos a esperar, tal vez no podamos seguir poniendo la carreta delante de los bueyes. Será mejor esperar. Bien, gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.